Gracias que nos acompañan, bienvenido a esta octava edición de Regenerando BCS, un espacio en donde buscamos regenerar la política en Baja California Sur desde un punto de vista de izquierda y joven. Estamos nuevamente con mis compañeros Pavel Castro y David Moirón Quiroz, con los que hablaremos de los temas más importantes para nuestro movimiento en el estado esta semana. ¿Quisiera alguien comenzar? Sí, tenemos el tema de la visita de la diputada federal Xóchitl Hernández, quien arribó a las costas de Baja California Sur la semana pasada para apoyar y reforzar el trabajo de la estructura y los comités de base en Morena, en Baja California Sur. Esto derivado de un análisis que hay a nivel nacional y que le preocupa mucho a Morena y también a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. ¿Qué significa esto? Pues que ya han pasado las elecciones del 2006 y las elecciones del 2012, y donde está más carente la izquierda de votos y donde siempre hemos quedado a deber es en el norte del país. El sur del país está totalmente cargado hacia la izquierda, apoyando Morena, Andrés Manuel en las diferentes ediciones, pero el norte, las condiciones difíciles como Nuevo León, Sonora, Baja California, incluido Baja California Sur, está un poco más difícil. Por lo tanto, se ha venido a reforzar la estructura que se ha ido avanzando con los compañeros enlaces Janssen Weisenbau y Daniel Torres, junto con el enlace nacional Víctor Castro, así como todo el equipo estatal de Morena encabezado por Alberto Rentería Santana. En ese sentido, se ha hecho un gran trabajo y se viene solamente a reforzar para impulsar aún más el trabajo arduo que se hace en Baja California Sur. Es decir, llevar un mensaje de esperanza, llevar un mensaje de unidad y de que Morena verdaderamente representa la esperanza de México y la única alternativa de oposición al régimen corrupto que está dominando actualmente en nuestro país. También hay que hacer mención de la presencia que tuvo aquí Yaní y Tadeobi Chávez Landeros como enlace distrital federal del equipo personal de Andrés Manuel López Obrador para realizar trabajo con otros 120 jóvenes aquí en Baja California Sur. Desafortunadamente yo no estuve presente porque tuve problemas de salud, pero me imagino que ustedes tendrán una mejor percepción de lo que se tuvo en esas reuniones. Sí, bueno, efectivamente se acordó en el Congreso Nacional del mes de junio, bueno, todavía vigente, que se vendrían a reforzar los estados del norte, porque efectivamente es ahí donde se aprovecha, ¿no? O sea, como que hay una imagen de Morena hacia el norte, que influenciada quizás por la cercanía con Estados Unidos o algún asunto que tenga que ver con clasismo, tengo sensación, o empresarios que no ven con buenos ojos este movimiento. Entonces efectivamente la diputada federal Xóchitl viene a reforzar el trabajo. ¿Qué quiere decir? A pesar de que ya Morena tiene el 100% de sus comités de base, lo hemos estado diciendo muchas veces, seguiremos presumiendo, porque es un trabajo que creo yo no tiene ni siquiera los propios el partido en el poder siquiera, ¿no? Porque ya la gente ya quiere un cambio, ya está empezando a venir, ya empiezan a manifestarse abiertamente que van a apoyar a Morena. Y bueno, y toda esa situación no nada más implica el apoyo de palabras, simpatías o todo ese asunto, sino que tenemos que quedar bien organizados para la elección en cuanto a defensa del voto, en cuanto a evitar la compra del voto y en cuanto a la promoción del mismo voto, ¿no? Entonces es la organización lo más importante. Y hay que volver, a pesar de que ya estén organizados los comités de base, tenemos que volver, tenemos que darles vida, tenemos que empezar a trabajar. Entonces más o menos esa es la tarea que viene a dar la diputada, ¿no? A dar seguimiento, a seguir trabajando, a armar equipos y seguir sumando, ¿no? Yo creo que esa es la parte más esencial de su visita. Yo creo que hasta ahí quedaría, es un punto positivo y vamos a seguir trabajando para lograr la transformación del país.
Bueno, quisiera destacar que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena no ha parado de trabajar desde prácticamente hace 3 semanas, desde el anuncio, más bien desde la llegada de la visita de John Ackerman, Pedro Salmerón, posteriormente Jacob Polewski, luego la firma del acuerdo, luego ahora la visita de la diputada, y total que no hay una sola semana que no hayamos tenido en este tiempo de descanso. Entonces un gran trabajo que se está llevando a cabo en el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, que como a diferencia de otros partidos, pues sí está en contacto constante con la gente y en constante movimiento para la regeneración nacional. Cada rincón cuenta del país, ¿no? Para Morena. Bueno, tenemos otro tema muy importante y pues aquí sí vamos a tomar de tu conocimiento, David, que es acerca de la deuda pública del Ayuntamiento de La Paz. Esta semana me parece que diste a conocer a diferentes medios de comunicación no hay información al respecto. Pues adelante, David. Sí, efectivamente, pudimos hacernos de lo que eran los contratos de los créditos, o sea, es decir, los contratos que firmó el Ayuntamiento de La Paz con los bancos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esto es una información inédita que pues creo yo nadie la había logrado poner ahí a consideración de los ciudadanos. Finalmente se nos otorgó y los documentos, pues bueno, como podrían esperarse, los bancos pues tienen condiciones un poco agresivas en general, no nada más con los entes públicos, ¿no? Sino con las mismas tarjetas de crédito, pues tienen algunos cláusulas en sus contratos bastante agresivas, intereses muy altos, intereses muy grandes, comisiones, una serie de impuestos o imposiciones que están ahí, pero bueno, finalmente aquí han proliferado mucho el uso de las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Y bueno, los créditos a los gobiernos y a los estados pues son más o menos iguales, ¿no? Y en el caso de La Paz tiene 2 créditos hasta la fecha, ¿no? Uno que fue un refinanciamiento de otras deudas anteriores, ¿no? Aquí en esta investigación que hicimos al ver los contratos, pues ya nos dimos cuenta de que, bueno, el primer alcalde que endeudó con la banca a La Paz fue alguien que ahorita ya se anda moviendo, quiere volver a ser alcalde, ojalá no, pero se trata de Rufo Velarde, ¿no? Él fue el primero que contrató los créditos, hizo contratación de 2 créditos, una cuenta corriente y un crédito simple, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues quién sabe qué habrá hecho con él, quién sabe qué decisión habrá llevado a tomar de que se hiciera de créditos el ayuntamiento en su momento. Es el de los tiburones negros, ¿no? Sí, los tiburones, un grupo ahí fascistoide, ¿no? Eso. Que formó en aquellos tiempos, ¿no? Pero que no combatía la delincuencia, nada más iba a madrear a los jóvenes que anduvieran por la calle de la noche, ¿no? Negro ahí. Sí. Y en ese sentido, bueno, por ahí, luego después de él, bueno, llega Leonel Cota, hizo modificaciones a los contratos. Bueno, de los créditos contratados no tenemos exactamente el dato de cuánto fue el monto inicial contratado, ¿no? Finalmente el refinanciamiento dice que son 3 millones de pesos, ¿no? 3.300.000 pesos, creo que era lo que faltaba por pagar hasta el año 2012, ¿no? Que fue cuando se refinanció. Luego llega Leonel Cota y bueno, en el contrato dice que hubo modificaciones al crédito, no sé si tuvo que ver con alguna especie de mejoramiento en el pago, en condiciones crediticias o la ampliación del mismo crédito, como en aquellos tiempos, pues creo no estaban bien definidas las reglas entre entes públicos y bancos. Quizás pudo haber solicitado a través de esa línea de crédito. Una pregunta, pero ¿interviene Leonel Cota como gobernador? No, cuando fue alcalde, ¿no? ¿Alcalde de La Paz? Cuando era alcalde, sí, es correcto. Sí. Y bueno, posteriormente, con el arribo de Alfredo Porras, hace contratación con Banobras, 6 créditos, que fueron un monto de alrededor de casi 10 millones de pesos, 9 millones y feria. 6 créditos con Banorte, ¿no? Y eso fue el monto inicial. Posteriormente llega Víctor Boluarte, había un crédito para Zapa, creo, fue por 56 millones de pesos. En el 2004 fue con Banorte. Después llega Víctor Castro nunca, no pide, no necesita. No generó deuda Víctor Castro. No generó deuda pública, ¿no?
nada, dejó en ceros ahí, ¿no? Posteriormente llega Rosadelia Cota y pide un crédito por 97 millones de pesos, un poco más de 97 millones de pesos, con el mismo Banco Banobras. Bueno, y a la llegada de Estela Ponce, pues hacen un refinanciamiento de toda la deuda que había. Eran 101 millones de pesos, más o menos por ahí se componía, antes de pedir Rosadelia, de esos 97 millones, más o menos, según mis cálculos, se estarían debiendo alrededor de 10 millones de pesos nada más en deuda. Entonces, con este refinanciamiento, que fue de 117, ¿por qué? Porque aparte de que refinancian 101 millones de pesos, junto con lo de Rosadelia y lo atrasado de los alcaldes que acabamos de mencionar, el banco pues tiene ciertas comisiones, ¿no? Entonces fueron alrededor de más de 16 millones de pesos que se embolsaban obras para poder aperturas de cuenta, comisiones, intereses, una serie de pues se llaman cobros accesorios, ¿no? Pagos accesorios, y entonces nos endeudamos 17 millones más lo que ya se endeudaba, ¿no? Y posteriormente al año siguiente, y actualmente, bueno, primeramente se vuelve a solicitar otro crédito con Banorte, por 166 millones de pesos, donde había una serie de compromisos que el propio banco te hace firmar como parte de la ley, ¿no? La ley de deuda te dice expresamente que tienen que ser o puedes pedir créditos para refinanciamiento o para proyectos públicos productivos, ¿no? Y en este caso el ayuntamiento tenía una serie de listados y presupuestados qué es lo que iba a hacer con esos créditos, ¿no? Compra de maquinaria pesada, modernización de catastro, hasta un horno crematorio, alrededor de 6 obras que iban a hacerse con ellos. Desconocemos cuál fue el avance. Crematorio de documentos, ¿no? Pues sí, dijeron que al rato se habían quemado, ¿no? Hubo un tiempo un momento que habían quemado documentos, ¿no? Entonces no sabíamos a dónde ir a velar las finanzas del ayuntamiento en aquellos tiempos. Todavía podíamos. Entonces, pero actualmente, ¿cuál es la...? ¿Manuel Martínez Vegas también contrató deuda? No ha contratado, no, hasta el momento no. No sé si quiere hacerlo más adelante, porque bueno, lo que hacen actualmente es más o menos contratar lo que son a cuenta corriente, que es como una especie de tarjeta de crédito. Te dan una línea de crédito de entre 40 y 50 millones de pesos por lo regular, y los vas pues ahora sí que tomando conforme vayas necesitando, ¿no? Pero ese crédito tiene que estar pagado en el mismo año fiscal, no puede exceder ese tiempo, ¿no? Entonces, para cuando las deudas traspasan el tiempo constitucional de un alcalde, un gobernador, es donde tienen que pedirle permiso al Congreso. Entonces, en este caso, pues no es así. No sé si creo, o tengo sensación que Armando lo va a hacer el próximo año ante las condiciones que se está enfrentando, ¿no? Y más aún cuando está enfrentando una demanda por el pago de alrededor de 26 millones de pesos con la empresa que pone los focos, ¿no? En la ciudad. Bien, David, explícanos actualmente cuánto debe el Ayuntamiento de La Paz. En lo que respecta a deuda pública, son alrededor de 281 millones de pesos hasta el mes de febrero, según tenemos ese dato hasta ese momento. El ayuntamiento no ha publicado más documentos contables, ¿no? Ha sido muy malo para la publicación de la documentación financiera, porque pues, precisamente no quieren que se sepa. Y bueno, parte de la deuda bancaria pública, vienen los pasivos del ayuntamiento, que ya son las deudas con proveedores, deudas con instituciones donde ellos hacen las retenciones, como son Fonacot, Hacienda, etcétera, ¿no? Entonces todos esos pasivos, incluso hasta deudas que tienen con los propios trabajadores, porque también algunos trabajadores no reciben, no sé si son los de alto nivel o algo así, pero también hay nómina por pagar, ¿no? Y de eso estamos hablando de alrededor de 1.185 millones de pesos, ¿no? De los cuales le corresponden 185 millones a Armando Martínez, bajo la administración de Armando Martínez, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues gastan más de lo que ingresa, efectivamente, ¿no? Y meten a los pasivos de ahí te pago luego, toda esa cantidad. Entonces, pues no, imagínense
a este ritmo, pues si digamos va a la mitad de la administración, pues ya fácil vamos a llegar cerca de los 400 millones de deudas y siguen con la misma tendencia. Sí, para terminar con el tema del ayuntamiento, David, coméntanos, Armando Martínez ha manifestado que tiene problemas para pagar la nómina e incluso había invitado a los empresarios para solventar este gasto. ¿Qué nos comentas al respecto? Pues él mismo anunció que iba a hacer cobro de impuestos por adelantado. ¿Eso es legal? Puede ser si hay un acuerdo de cabildo, ¿no? Podría ser, pero finalmente no, y que se publicara en el boletín oficial. No, esto no sucedió, porque ha habido casos, pero al menos piden permiso a cabildo, ¿no? Para realizar esas acciones, ¿no? Entonces yo no sé por qué algunos empresarios se prestaron para esto. Eso es alcahuetearle a alguien que está mal administrando las finanzas del ayuntamiento, ¿no? Y de hecho, ya viéndolo en términos, pues ahora sí que capitalistas, si les gusta el término, es muy negativo que tengas una deuda de ese tamaño en un municipio donde se supone que vas a invertir. Yo como empresario no invertiría en un ayuntamiento así de quebrado. Es una contradicción hasta de sus propios principios partidistas, ¿no? Donde privilegian siempre al empresario, lo protegen, al pueblo no, pero aquí ni siquiera eso. Seguramente los empresarios que pagan por adelantado obtuvieron algún beneficio, ¿no? Pero pues le digo, es la parte contraproducente. Bueno, habrán obtenido algún beneficio por adelantado, alguna especie de descuento, algo, ¿no? Quién sabe cuál será, pero finalmente es alcahuetearle a alguien que pues, no está haciendo bien las cosas con el ayuntamiento, ¿no? Que se gasta en un mes 455,000 pesos en viáticos, que hace lo que le da la gana. Entonces no, o sea, yo creo que tiene que apretarse el cinturón más todavía el ayuntamiento. Acuérdense que también el gobierno del estado absorbió los ingresos de algunas áreas para devolverle aún más. Bueno, no sé si esto esté fallando o de plano ya la gastadera ya no alcanza. Registro civil, control vehicular y el registro público de la propiedad. Sí, es correcto. Entonces, si ya no le está alcanzando la gastadera con todo y que reciben más, pues quién sabe qué estará pasando dentro de la administración. No deja esa sensación. Casi nadie ha sido capaz de hacerles estas reflexiones a estos amigos, ¿no? Porque nadie se atreve. Realmente tenemos que hacer una revisión tremenda al interior de las finanzas, porque eso da sensación de que están cumpliendo con los intereses que los llevaron a la presidencia municipal. Es bien difícil que alguien llegue con las manos, sin las manos atadas, ¿no? Y bueno, no hace el caso de Armando Martínez. Sí, no, el ayuntamiento tiene que tener una política de austeridad, una política más profunda. Más profunda, porque por cierto, Armando Martínez no nos ha aclarado si ya se redujo el sueldo que prometió en campaña que se iba a reducir. No lo ha anunciado. La última vez que le preguntaron dijo que no había tenido tiempo de ver los tabuladores, pero no sé si ya habrá bajado su sueldo. Según la página de transparencia, tengo entendido que ganan sí, 80,000 pesos. Ya se bajó el sueldo, pero no es significativo eso. No, pues si se lo bajó pudo haber sido alrededor de 20,000 pesos quizás, no más. ¿No? O sea, si creo en la anterior administración la alcaldesa ganaba 100, aquí dicen que gana 80, entonces pues serían como 20,000 de diferencia. Y eso extraoficial, y es oficial, extraoficial, quién sabe lo que percibe la alcaldesa. Muchas gracias, David, por el tema como siempre, del Ayuntamiento de La Paz. Es importante saber las finanzas públicas de nuestra amada Paz. El segundo tema que queremos abordar, el tercer tema que queremos abordar es, pues, esta semana se va a conocer, estalló la bomba de que el gobierno de Enrique Peña Nieto espió a periodistas, a defensores de derechos humanos y a un niño de 16 años. Algo que nunca había, un nivel de bajeza que no había llegado incluso el fascista de Felipe Calderón. Ya cuando te metes con la familia ya son temas que no se deben tocar, ¿no? Es sagrada la familia. Pero bueno, aún así queda al descubierto este nuevo escándalo, que ahora sí yo digo que es el último clavo del ataúd para el PRI. No sé ustedes. No, yo creo que aún le faltan por echarse más tierra encima a su sepulcro, pero la cosa está muy sencilla. Les venden un programa que se llama Pegasus, el cual solamente se lo venden a gobiernos
los gobiernos, y casualmente vienen espiando a Carmen Aristegui, a defensores sociales, de derechos humanos, por cierto, traicionaron la confianza de Loret de Mola, que ha sido su servidor priista por medio de Televisa, y entre ellos también a otros padres de los normalistas de Ayotzinapa, y entre ellos al hijo de Carmen Aristegui, que es un joven de 16 años que solamente está estudiando y viviendo su vida. ¿Qué pretendía mejor el gobierno? Pues encontrarle algo sucio a su familia para poder desprestigiarla. Estaban buscando cómo atacarla, pero no han podido resolver ahora sí que piedra en el zapato que tiene el gobierno, que es la información y la transparencia que solamente Carmen Aristegui, a través de sus reportajes, ha evidenciado la corrupción de Enrique Peña Nieto, comenzando desde que cimbró la Casa Blanca, con un claro ejemplo de corrupción con la Casa Higa, y también después otro ataque ahí a su prestigio en cuanto a su título, y un ataque constante, y no ataque, no, sino simplemente revelando la verdad de lo que pasa, y pues a eso al gobierno no le gusta. Entonces te espío, me meto a tu celular, a tus datos, a tus llamadas, para ver de qué estás hablando. Y entonces un gobierno espía se ha definido ahora el de Enrique Peña Nieto. Hashtag gobierno espía. Y ahí yo creo que finalmente, si el gobierno federal tenía llamadas grabadas para sacarlas en el 2018, pues bueno, yo creo que ya vamos a saber el origen de ellas, ¿no? En caso de que lo llegue a hacer, entonces se torna más débil aún la capacidad de crítica que pueda generar a través de, claro, obviamente no lo sacan a nombre del gobierno, a nombre de un candidato o algo por el estilo, pero pues ya el hecho de sacar más llamadas, ya lo hicieron con el hijo de Andrés Manuel y Jacob Polemski, pues lo mismo, o sea, ese mismo programa están utilizando estas tecnologías pues de espionaje para tratar de desprestigiar, ¿no? Hacen las llamadas, las editan para tratar de verlas un poco más así turbulentas, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que ya ahí ya les tornó un cuente más. Yo creo que para que sea es un clavo más al ataúd, pero que ese ataúd quién sabe cuándo vaya a cerrar también, ¿no? Porque creo yo, cómo ha reaccionado los senadores de por Baja California sobre el Isaías y eso no van a decir absolutamente nada, que cada vez están quedando más solos, sí es cierto, pues, pero finalmente quién sabe qué tendrá la gente en la cabeza, pero sí va a haber gente que va a ir a votar por el PRI, así como lo hizo en el Estado de México, que son menos que en comparación con la elección anterior, pero sí, o sea, todavía hay gente que va a ir a votar por el PRI, pues, entonces, con todo y este escándalo y con todo y los que vengan, van a seguir haciéndolo algunos, pues, entonces en ese sentido ya se está quedando con el puro voto duro, pues ya es más difícil poder conseguirle más votos o compra de votos, no tiene que dar cantidades más altas que a lo mejor ya no le alcanzan en el 2018, pero sí es todo lo que resta del PRI efectivamente. La apuesta del PRI es conservar su voto duro y dividir a la izquierda, ¿no? Y tratar de que no sume fuerza para que le baste simplemente con ese tercio de población que vota por el PRI. Algo que quisiera recordarles a todos es que, bueno, más bien el punto que quisiera recordar aquí es que no se trata de esta administración, se trata de la continuación de la cúpula del poder que ha estado enquistado desde 1994 hasta la fecha. No ha habido no hubo cambios cuando llegó Vicente Fox, por supuesto que no los hubo cuando llegó Calderón, al contrario, se reforzaron todas estas técnicas fascistas, se reforzó la persecución y de hecho la presidencia de Felipe Calderón, muchos ciudadanos pensábamos que ya era el acabose del sistema porque habíamos llegado a un punto de exacerbación de violencia, de corrupción, de un estado verdaderamente podrido que lo que se había convertido México, y dijimos ya ganó Andrés Manuel nuevamente, pero no, tenían el cartucho Enrique Peña Nieto y lo usaron en esta nueva imposición de la mafia del poder, y pues ahora sencillamente vemos los resultados de toda esta política que se ha venido continuando, que no ha habido, y lo recalco aquí como dijo John Ackerman, no hay democracia en México. Hasta ahí con el tema del espionaje en México. Continuamos con un tema muy relevante y también de importancia de análisis a nivel internacional, que tiene que ver con la OEA y los países miembros. Sí, bueno, esta semana empezó el encuentro entre la Organización de Estados Americanos, que por primera vez tuvo su sede en Cancún, Quintana Roo,
lugar en donde ya se esperaba un debate, ¿no?, entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela contra, pues ahora sí que un paquete, un grupo compacto de naciones, entre ellas México, para hacerle frente a los señalamientos, pues, de crisis de derechos humanos, crisis política y en sí todos los temas que pudieran haber intercedido para que se llevara a cabo esa reunión. Todo el mundo estábamos esperando la respuesta de Luis Videgaray, cómo iba a enfrentar el debate que ha planteado la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, y fue muy ilustrativo ver cómo al pregobierno mexicano le recordaron que si antes de estar volviendo hacia afuera para criticar gobiernos o políticas, tenían primero que ver hacia su casa, ¿no? Delcy Rodríguez le recordó el asunto de los 43, la desaparición el ataque a periodistas, la elección del Estado de México, y en fin hizo un recuento muy breve y muy conciso de todas las crímenes, sí, que ha hecho el Estado mexicano antes de ponerse a criticar otros países. Y fue bastante interesante, y aquí me gustaría mucho entrar en un tema que casi nadie quiere tocar, precisamente es la izquierda en otros países de Latinoamérica y nuestra relación con ellos. Siempre he sentido un distanciamiento muy cuidadoso de esos procesos, precisamente para distanciarnos o que no nos comparemos por medio de ataques de la prensa. Sin embargo, ya hemos llegado a un punto de evolución de la historia que no podemos ya ignorar la relación que existe entre nuestros países y la necesaria integración que debe de haber entre México y esos gobiernos latinoamericanos. Por mi raza hablará el espíritu. Por mi raza hablará el espíritu. No sé qué opinan ustedes de este encuentro Venezuela-México. No, pues yo diría que, bueno, el papel de Luis Videgaray, pues de huir lacayazo imperial, tratando de hacer quedar mal, pero bueno, yo creo que la estrategia de Estados Unidos de mandar a este lacayo, pues fue errónea, porque pues bueno, están mandando a un canciller de un país que tiene sumida a la mitad de su población en la pobreza. Hay más pobres aquí en México que en Venezuela, ya casi está erradicada la pobreza extrema. Mandas aquí donde más periodistas mueren después de un país en guerra. Anunciaron la muerte, el récord, ¿no?, de más de 2.000 muertes, casi 2.500 muertes en mayo de pasado por asesinatos dolosos. Y bueno, y toda la serie de cosas, los 43 desaparecidos, donde participó el ejército mexicano en esa desaparición, etcétera. Entonces, bueno, una serie de cosas que, bueno, no pasan en Venezuela. ¿Qué hay en Venezuela? Pues sí, ha habido protestos, la derecha ha optado por hacerse del poder mediante la violencia, exacto, mediante balandronadas, y así, ¿no? O sea, no es cierto lo de la escasez, una serie de desprestigios hacia el país por escasez y todo eso, que si fuera cierto, pues dicen los derechistas venezolanos, bueno, o sea, la gente come de la basura, pues si no hay comida, pues ¿qué comen? ¿Plástico? ¿O qué? ¿No? O sea, esa clase de cosas tan raras, ¿no? De la oposición venezolana, ¿no? Y pues finalmente, bueno, la bendición y la maldición de Venezuela, como lo he dicho, es el petróleo, ¿no? Las cantidades, las reservas mayores de petróleo de todo el mundo en posesión de el estado de Venezuela, que es un estado que le sirve a su pueblo, ¿no? Y en ese sentido Estados Unidos molesto por no tener esa reserva, ¿no?, de su poder, ¿no? Aquí en México, bueno, ¿por qué no están criticados? Bueno, pues ya se entregó todo lo que se tenía que entregar, por eso los medios no actúan en contra de México, ¿no? Entonces, en el 2018 o 2019, cuando se vuelva ahora sí que expropiar el sector energético en México, bueno, van a saltar contra México, pero pues vamos a estar ahí unidos desde abajo con la gente a través de los comités por Morena y todo eso, ¿no? Y ese es el otro punto que es importante. Cuando llegue Andrés Manuel López Obrador, va a ser la siguiente batalla, que no lo tumben del poder, porque ese va a ser el siguiente punto en la agenda de estos cuates. Sí, y cuando digo estos cuates, es la mafia del poder,
consenso de Washington ya dijo claramente sin tapujos, no queremos un gobierno de izquierda, y cuando este gobierno llegue van a hacer todo lo posible por tumbarlo. Es por eso que es importante que nos unamos y que entremos en concordancia o en sintonía con esos gobiernos que pidan democracia. A final de cuentas, el Hugo Chávez no llegó al poder por un medio violento, llegó por elecciones y se mantuvo ahí por las elecciones. Aquí tratamos de llegar al poder por las elecciones y todo lo que eso conlleva. El aspecto que me gustaría terminar ya en este tema es precisamente el del asunto de los 43. Yo estoy seguro que si en Venezuela hubieran desaparecido 43 estudiantes en las mismas circunstancias que aquí desaparecieron, ahorita estuviéramos hablando de una Venezuela bombardeada humanitariamente. No, sí, es totalmente la forma en que se maneja la prensa para atacar a Venezuela. Pues en Venezuela se murió una persona, se llama Neomar, y ese es el símbolo de ellos como de sacrificio. Aquí se mueren 43 estudiantes y el presidente no dice nada. Se mueren en Tlatlaya y no dice nada. Se mueren aquí en Baja California Sur, cada día hay un muerto y nadie dice nada, pues. Entonces, sí hay filas por pan en Venezuela, o sea, sí hay, aquí también hacen filas por las tortillas, pues. Entonces, para mantener yo no voy a entrar al tema porque por cierto lo ha dicho Andrés Manuel cuando llegue al poder no se va a reelegir. Él dice va a ser un gobierno de 12 años en 6 años. Entonces va a redoblar esfuerzos. No significa que vaya a perpetuarse como Hugo Chávez o Fidel Castro, que es lo que quieren los de la derecha hacer creer que va a ser un dictador. Va a ganar y va a respetar como verdadero demócrata esos 6 años para hacer un gobierno de 12 años. Es decir, con todas las ganas para poner de pie y renacer a México, ¿no? Y en cuanto a lo de Luis Videgaray, pues Luis Videgaray es un aprendiz, él mismo lo declaró. Broso lo menciona como el aprendiz. Y entonces mandan a alguien que está apenas aprendiendo a representar a México en la OEA. Pues obviamente que le iba a llover, ¿no? Limpia tu casa antes de venir a limpiar la de los demás. Pues hasta ahí el tema de la OEA y México. Pues eso fue todo en Regenerando BCS, octava edición. Les agradecemos mucho su presencia. Por favor, compartan el contenido, denle like, suscríbanse, chequen nuestras páginas de Facebook oficiales que aquí van a aparecer. Son muchas y ahorita no las puedo decir todas. Gracias por acompañarnos y la próxima semana esperemos contar con la presencia de un invitado más. Hasta luego. Hasta luego.